Pero ya la habían operado y otra vuelta la metieron, pero entonces saltar. Y les digo, y tenemos que le dijeron que fuera donde porque ella también es igual. Es que la semana que pasada, la semana que Solo para confirmar, nuestros ponentes, por favor, levanten su manita para que yo los pueda hacer coanfitriones, porque como tenemos varias personas, ¿Hago yo? nada más permítanme un momento para que los haga coanfitriones a todos y puedan compartir su pantalla. Claro. ¿Eso es otra cosa? Por favor, apagar sus micrófonos. Se pega con el chocolate, molinillo. No. De la panda, amigo. Hay que cantar todos, maestra Adri. ¿Verdad? Así se inicia el día con actitud. Exacto. Ajá. Yo creo que es su hijo, maestra Adri. Estoy solo en casa. ¿O es su hijo, maestro Víctor? Por razón toda la gente, Varela me dice. Ay, ¿cuál de las dos? Mira otro. Ok, me dicen si ya pueden, ya desaparece la opción de compartir pantalla. Les iremos diciendo el orden en que se pueden presentar y ya vamos a comenzar, ¿ok? Ok. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María de Los Ángeles y junto con mi compañero Víctor somos integrantes de la Coordinación de Enfermería de la Organización Estudiantil en Pro de la Salud, OEMEX. El día de hoy, 13 de junio, les damos una cordial bienvenida a este panel de expertos acerca de la perspectiva en enfermería en torno a los trasplantes. Nosotros estaremos moderando este panel. Les recuerdo que si no son nuestros ponentes, apaguen sus micrófonos o tendremos que sacarlos de nuestra reunión. Antes de iniciar, daremos algunas pautas para seguir la webinar. Bueno, además de lo de los micrófonos y de sus cámaras también, al final los participantes tendrán 15 minutos para la resolución de preguntas y por favor solo cuando les indiquemos lo van a ir escribiendo en el chat. Deben escribir su nombre completo y lugar de procedencia ahorita en el chat para que tengamos toda su información completa. Bueno, ya daremos inicio a este panel. Les digo, ya tendrán que haber iniciado con sus datos completos. Bueno, démosle la bienvenida a 3 profesionales de enfermería, quienes laboran en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, perdón. Iniciaré el licenciado en enfermería Víctor Manuel Mateo Antonio. Y bienvenido, enfermero. Puede proyectar su presentación e iniciar. Gracias. Bueno, mi nombre es Víctor Manuel Mateo, soy enfermero del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.
Yo les voy a dar la parte de la perspectiva de enfermería desde la coordinación de donación de órganos. Como parte introductoria les voy a dar qué es la donación de órganos y tejidos. Pues es el acto de dar un órgano, tejido, célula de una persona hacia otra que lo necesita para mejorar su calidad de salud. Tenemos los tipos de donación, que estos van a ser por muerte cerebral, por parada cardíaca o en vida. Esto va a depender o va a variar del tipo de órgano que se pueda donar. Mayormente, y la mayoría de los órganos es por muerte cerebral. Por parada cardíaca, pues hay una disminución de órganos, ya que pues sufren algún dato de hipoxia y ya no se pueden tomar. Y en vida solamente se pueden dar segmentos o algunas células. Bueno, como un poquito de historia, en el año 1984 en el instituto se realizó un protocolo de trasplante hepático ortotópico. Este se realizó en fauna. Se tomaron algunos, fueron perros en los cuales se hizo el protocolo, y posteriormente al año siguiente se realizó un trasplante hepático ortotópico. Fue el segundo en Latinoamérica que se realizó, y aún pues no tenía una alta tasa de sobrevida por falta de la expertise en el área. Fue hasta el año 1988 en el cual ya se tenía un mayor seguimiento, y por consiguiente el trasplante en este año ya fue exitoso y fue realizado en el instituto también. En el 2001 surgió el Centro Nacional de Trasplantes. Bueno, me regreso un poquito. En 1984, cuando se realizó el primer trasplante, y aunque fue en fauna, pero se tomó de un cadáver, en este tiempo se hizo el registro de trasplantes. Solamente era un registro, no se tenía un centro como tal, sino hasta el año 2001, que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y esto fue en materia de salud. Posteriormente, en el año 2004, se integró a la coordinación de donación de órganos una compañera enfermera, Lucía García Torres. Ella se integró, era pasante en este tiempo, y llegó con el paquete, un paquete básico de coordinación para la donación de órganos. Y con el único instituto con el que se tenía un convenio, ya que era el único que tenía todas las características para tomar donadores cadavéricos, era con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Bueno, ahora sí voy a entrar de lleno con lo que es la parte de nosotros como coordinadores de donación de órganos. Y tenemos que principalmente a través del CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes, aquí es donde se realiza toda la detección de los órganos o de los potenciales donantes. Entonces, una de las tareas principales del coordinador es hacer la detección del donante, y esto es a través de los centros, y en coordinación con los demás coordinadores que se encuentran en los diferentes hospitales.
Hasta el momento se cuenta con 25 centros que cumplen con todos los requisitos para ofertar órganos de donadores cadavéricos. Posteriormente a esto se lleva a cabo la visita hacia el área crítica, que mayormente es donde se encuentran los pacientes, ya que están con soporte ventilatorio y pues con ciertos cuidados que se deben tener para que se conserve en óptimas condiciones el órgano que se va a donar. Estos centros deben cumplir principalmente con las licencias sanitarias de la donación. Una vez que se hace la detección y se hace un acercamiento hacia el instituto, de ella se siguen los protocolos para dar la parte legal y el acercamiento como tal. Primero es hacia el paciente y después hacia los médicos y después hacia la familia. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Principalmente se deben tomar todas las muestras necesarias y las primeras que se toman es todo lo de la carga viral, que no tenga nada positivo que sea infectocontagioso. De ahí se toman pruebas de función hepática, pruebas de función renal, que es lo que principalmente el instituto trasplanta, que es hígado y riñones. Ya se coordina con los demás centros y ellos deciden si toman los demás órganos, como les comentaba. En la donación cadavérica se toman hígados, se toman riñones, se toma corazón, se toman córneas, tejido conectivo, músculo, hueso y piel. Se toma como de manera general todo lo que es funcional, y que para esto se toman ciertas pruebas, como ya les comentaba. Posteriormente se realizan, ya que tenemos como la luz verde para que sea un órgano viable, se hace la comprobación de la pérdida de vida. Esto se realiza a través de pruebas que son clínicas y físicas. Dentro de las clínicas, y la que es actual y la más funcional, es el electroencefalograma. Es con el único que vamos a determinar si ya tiene muerte encefálica, para posteriormente se han tomado los órganos. Debe contar el electroencefalograma con una línea completamente isoeléctrica durante mínimo 8 segundos. Si se observa, por mínima que sea una curva, ya no se toma, porque se considera que aún es una persona viva. En este momento, si ya se tiene todo el avance del protocolo para tomarlo, aunque sea completamente viable y su salud ya no sea recuperable, ya no se puede tomar. Es un criterio de anulación para la procuración del órgano. Aquí la parte del coordinador es acercarse a la familia, es una parte de sensibilización hacia la familia. Se tiene que dar, todo esto tiene un cumplimiento reglamentario en cuanto a la ley, porque se dan muchos problemas más adelante si no se cuenta con algunos de los criterios, que principalmente son formatos en los cuales se establece qué es lo que están decidiendo donar. La aceptación de la familia no solamente es verbal, se tiene que hacer el seguimiento. Aquí se lleva a cabo lo que es un caso médico legal, y entra también parte del Ministerio Público para dar informe y que esto sea completamente legal. Bueno,
Ya que se tiene la comprobación de pérdida de vida, que ya la familia aceptó donar, una parte también del coordinador es, entre todo el grupo de coordinadores, se tienen que ir ofertando los órganos. El que los otorga es el Centro Nacional de Trasplantes, pero en determinado momento, por ejemplo, ahorita en el caso de la pandemia, ahorita el Instituto Nacional de Nutrición no está tomando órganos. Entonces, aunque como por regla del instituto, no lo puede tomar. Entonces, se coordinan con los demás institutos o hospitales y ellos deciden entre los coordinadores quién es el que sí puede trasplantar el órgano, y a él es al que se le otorga. Todo esto es una organización, sí, principalmente el Centro Nacional de Trasplantes, pero luego está la coordinación de institutos, así se hizo llamar, que es donde están inmersos todos los coordinadores, y a través de ellos es como se toma también otra estrategia para otorgar el órgano. Posteriormente se informan ya al Centro Nacional de Trasplantes para que existe una lista a nivel de instituto y a nivel del Centro Nacional de Trasplantes. Ellos van a determinar si en ese momento se asigna o no se asigna, cumpliendo con todos los criterios. Aquí una parte muy importante es, aquí en la imagen, puso una imagen representativa que dice: lo que sea tu voluntad. En determinado momento la familia, aunque se puedan tomar los órganos máximos, si la familia decide solamente te dono riñones, es lo único que se puede tomar, no se puede tomar más. Porque esto implica un caso médico legal al tomar algo que no están ofreciendo la familia. Se les hacen autopsias, y en la autopsia si sale que no tiene, ejemplo, como se los comenté, donaron riñones, y si ya ven que no tiene el hígado, pues esto ya implica una cuestión legal y se tiene que hacer todo un seguimiento, y pues pueden ser muy catastróficas pues las acciones que se tomaron en mal medida. Igual se toman algunas partes que son para protocolos, y esto se le da a la familia. Si ellos aceptan, se toma, por ejemplo, a veces se hacen protocolos de esófago, se toma una porción del esófago, pero si autoriza la familia. De lo contrario, no se toma, no se puede tomar absolutamente nada. Aquí, ya una vez teniendo todo el seguimiento, se coordina la procuración del órgano, se coordina al hospital donante y al receptor. Al donante se tiene que coordinar todo el equipo, principalmente quirúrgico, para hacerlo llegar hacia donde se va a tomar el órgano, y esto da una secuencia muy ordenada para que sea viable y sea completamente organizado, porque hay tiempos de que el órgano es viable. Entonces se tienen que coordinar perfectamente los equipos, y esta es una parte también de nosotros como coordinación, de que ya está listo el otro equipo y de que ya no hay ningún inconveniente en absoluto para que sea tomado el órgano. A veces surgen contratiempos, como hay veces el donante ya no está tan estable, y al momento de pasarlo a la sala
aparte de que ya tiene el soporte ventilatorio, que tiene apoyo de vasopresores y demás, llega en un estado de que se inestabiliza tanto y ya no se puede recuperar. En ese momento, pues toda la procuración se va abajo y ya no hay nada que hacer. Depende del equipo quirúrgico. Hay equipos que ya son muy expertos y a pesar de esto, si se llega a tomar, se hace un poquito más rápida la procuración. Después se hace el resguardo de los órganos. Se tiene que hacer una irrigación en una solución preservadora de órganos que es llamada custodiol, que contiene los electrolitos, aminoácidos y demás, para conservar al órgano hasta que llega al hospital al cual va a ser trasplantado. Una vez que llega al hospital, se tienen que hacer de nuevo pruebas de histocompatibilidad para que sea completamente viable hacia el receptor. Principalmente se toma panel reactivo de anticuerpos y antígeno leucocitario humano, que estos son los que van a determinar si es totalmente compatible, y si no es compatible no se trasplantan porque es un órgano no viable para la persona, va a hacer rechazo, a pesar de que se le otorguen inmunosupresores y demás, finalmente va a ser un rechazo humoral y este ya no es un órgano viable. Los informes, todo completamente va al Centro Nacional de Trasplantes, desde lo que les comentaba al inicio, desde el consentimiento informado, desde la parte de toma de muestras, todo se hace en una carpeta y se va al archivo del Centro Nacional de Trasplantes para que si en determinado momento surge algún inconveniente, se tenga el respaldo completo y se pueda dar una respuesta y que ésta sea a favor siempre de nosotros para no tener problemas. Y después se tiene que hacer un informe. Siempre debe estar presente en la parte de la coordinación, para que les comento de nuevo, y esto es una parte que me gusta mucho recalcar, porque finalmente, aunque luego nos comentan cómo puede ser que la gente se oponga o que quiera hacer algo en contra del personal de salud, aunque ya lo trasplantaron y aunque dicen es para darle una mejor sobrevida, es para ayudarlo, esto finalmente ante la ley no nos funciona a nosotros, porque va a haber un incumplimiento, ¿vale? Y pues por último, ya se coordina toda la parte de la atención al receptor. Deja. Y sería todo como parte de la... Yo y tú a la Toto. Ok. Andrés, tienes apagado tu micrófono, no te escucho. Andrés, no te escuchas, tienes apagado el micrófono. Sí, muy buenos días. Le agradecemos mucho al profesor Víctor Manuel Mateo por su excelente presentación. Mi nombre es el profesor Andrés de Salomón y voy a estar coordinando esta mesa de expertos. A continuación, tengo el gusto de presentarles al maestro Héctor Miguel Solano Ibáñez, quien es egresado de la licenciatura en Enfermería por la UNAM FE Zaragoza. Cuenta con la maestría en terapia intensiva en la Universidad Autónoma del Estado de México, diplomado en enfermedades crónicas y certificación en competencias clínicas para la detección oportuna de diabetes.
certificado en BLS y ACLS por la AJA, y además es profesor de pregrado en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, actualmente adscrito al área de urgencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y desempeñándose en el área COVID. Maestro Héctor, muy buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. Antes que nada, gracias por esta invitación. Es agradable saber que no todo es COVID. Gracias a Dios no todo es COVID. Podemos aprender muchísimas cosas. Me llamó mucho la atención esta parte sobre el título de esta pequeña conferencia, Historia de un trasplante. E incluso me llegó a tener mucho recuento acerca de cómo se vive esta parte de los pacientes. Lo más importante, como comentaba el maestro Mateo, esta procuración de órganos, pero ¿cómo llegamos hacia la procuración de órganos? ¿Qué momentos específicos de los pacientes dan pauta a que podamos procurar órganos y tener receptores para estos órganos? Antes de empezar, yo les podría comentar acerca de un caso, y pues diré su nombre porque realmente es importante. Brian Hernández es un paciente que conocí aproximadamente hace 2 años, un paciente de 18 años de cirrosis hepática autoinmune. ¿Por qué lo comento? Para aterrizar esta parte de la historia del trasplante, porque no nada más solo es hablar acerca de cómo se procura el órgano, cómo llega el paciente, sino que empezamos a conocer la historia de vida de cada uno de ellos, ¿no? Cómo dentro del agudo es donde nosotros, en el área de urgencias, los conocemos más, ¿no? Desde cuántos hermanos tiene, a qué se dedica él, a qué se dedican sus papás, y si tiene las posibilidades para poder ser trasplantado. Lamentablemente, para poder ser trasplantado, uno de los requisitos es tener dinero, ¿no? Aunque hay muchísimos programas que nos ayudan a apoyar a los pacientes, pues sí necesitan un porcentaje grande, diría yo, de actividad económica para poder solventar todos los medicamentos que tenemos. Pues el trasplante de órganos hoy en día es una alternativa factible para varias enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Como ya lo sabemos, la mayoría de ellos son pacientes que tuvieron una enfermedad crónica previa o una enfermedad autoinmune, por ejemplo, ¿no? Como ya les comentaba, la cirrosis hepática de Brian. Para la OMS se estimó una prevalencia de diabetes del 8.5%, cifra que representó un incremento del 3.8% con respecto a 1980. Estos son datos del 2014, entonces imagínense, son datos con poca relevancia a nivel de porcentaje. Entonces, ¿cuánto habrá subido en estos años, no? Entonces, aquí les muestro 2 gráficos, uno del 2010 y el 2017, donde la diabetes se mantuvo realmente en el mismo lugar, y enfermedad del hígado en el 2010 estaba en el número 5 y en el 2017 en el número 4. Entonces, son cuestiones que a nivel nacional han impactado mucho a la salud pública y a esta parte real de trasplante, ¿no? Que la mayoría de los trasplantes se hacen por pacientes que tuvieron accidentes o, como ya lo mencionaba el maestro, ¿no? Casos de muerte cerebral, donde debido a las condiciones se puede procurar un órgano. La sustitución de un órgano enfermo por otro sano constituye probablemente el tratamiento más espectacular de la medicina por diferentes razones. Una de las más importantes es que existe una gran desproporción entre el elevado número de candidatos que requieren un trasplante y una relativamente escasa cantidad de donadores disponibles. Como cada año, ¿no? Los programas de donar órgano es dar vida, pues no aumentan mucho, lamentablemente, esta parte de sensibilizar a la población de lo valioso que es un órgano, y por muchas circunstancias, ¿no? Una de ellas los mitos, ¿no? Que por ejemplo, escuché justamente a la familia de Brian comentarme alguna vez que si iban a tener el alma de la paciente que se le trasplantó el hígado precisamente. Entonces, es algo de suma relevancia, porque desde aquí empieza nuestra tarea, ¿no? Sensibilizar a los familiares, al mismo paciente, de qué es lo que va a pasar dentro del trasplante y cómo va a ser el proceso, cuánto tiempo va a llevar.
no es algo de que estoy en la lista de espera de trasplante y en unos 2 días me van a trasplantar, ¿no? Incluso de 3 hasta 5 días, 5 meses, perdón, 5 años hemos tenido pacientes que han esperado por el trasplante y lamentablemente nunca llegó por todo el contexto de salud que conllevaba el paciente, ¿no? Principales porcentajes del 1963 al 2016, vean ustedes el pobre porcentaje que tenemos de trasplantes. Y solo estoy hablando hasta el 2016, ¿no? Porque se me hizo muy relevante esta parte del pobre porcentaje que tenemos aquí en México para poder trasplantar órganos. Y esto conlleva muchas situaciones. La primera, que pues el sistema de salud no es el adecuado para poder hacer este tipo de maniobras, y la segunda es que la falta de cultura hacia la donación de órganos pues es muy, muy pobre, como ya lo mencionaba, ¿no? Por ejemplo, el hígado, ¿no? 1.8% de trasplantes de hígado aquí en México. ¿Y cuántos años ya pasaron para eso, no? El instituto es uno de los principales institutos donde se trasplanta hígado y riñón, y esta cuestión, pues yo creo que tenemos el mayor porcentaje dentro de esta gráfica de trasplante. Como ya los mencionaba, ¿no? La historia de un trasplante, ¿a qué nos conlleva toda esta situación? Nosotros conocemos a los pacientes en el área de urgencias desde el agudo, ¿no? Desde que empezaron a sentirse mal, esperaron, no sé, 2 semanas para ir al hospital, 1 mes, 6 meses, y al final cuando llegan con nosotros, pues ya es un daño importante hacia el hígado o hacia el riñón, por ejemplo. Y estoy hablando de esto porque es lo que más trasplantamos en el instituto. ¿Qué nos conlleva? A que tenemos que darle soporte cuando un paciente llega con acidosis metabólica, uremias, cuando ya tienen un daño crónico a nivel renal, por ejemplo, y se les instalan los catéteres de hemodiálisis y no se les da la adecuada educación para poder cuidarlos en casa, pues llegan con nosotros con infecciones, ¿no? Entonces, todo este contexto, ¿a qué nos lleva? A que desde que el paciente está en el agudo debemos de aprender a enseñar cómo cuidar su cuerpo para poder recibir el órgano, ¿sale? Decirles que lo hacemos de todo, ¿no? Psicólogos, nutriólogos, decirles qué tienen que comer, qué no tienen que comer, a qué hora se tienen que dormir, qué cosas no tienen que hacer, qué no tienen que cargar, por ejemplo, cuando se les hacen las fístulas arteriovenosas, cómo tienen que bañarse, que no tienen que, por ejemplo, los que tienen catéter Tenkov, que no tienen que entrar a la piscina, ¿no? Que se tienen que despedir de esa parte si es que se dedicaban a eso. Y el contexto, por ejemplo, en los pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Que muchas veces llegan al área de urgencias graves por un sangrado de tubo digestivo alto o bajo y que les tenemos que dar soporte, ¿no? Incluso soporte ventilatorio para poder minimizar el daño. Entonces, esta parte es realmente importante porque empezamos con esta historia del paciente, ¿no? ¿Qué posibilidades va a tener este paciente para poder ser trasplantado? Punto número 1, si su estado hemodinámico y de salud lo va a permitir. Y punto número 2, si va a tener las armas suficientes, si hablo monetariamente, para poder recibir el trasplante. Hay muchos protocolos a nivel nacional, por ejemplo el IMSS, ¿no? Para sus trabajadores, pues tiene ahí el programa, ¿no? Se les brinda todo el material, medicamentos. Nosotros somos un instituto descentralizado donde realmente sí se les hace un estudio socioeconómico y ellos van a tener que poner una parte del material para poder hacer el procedimiento. Por ejemplo, el inicio, la instalación de los catéteres, de los diferentes catéteres que se van a instalar dentro del área de quirófano, cuando salga al área de terapia intensiva, los fármacos que va a requerir como, no sé, inmunosupresores, anticuerpos monoclonales, que son carísimos, ¿no? Que, pues, no sé, cuestan por arriba de 10,000 pesos, ¿no? Y no solo van a ocupar una dosis, van a ocupar 10 dosis, o la albúmina, no me voy tan lejos, la albúmina que se necesita en el área de quirófano mínimo se les piden 10, y cada frasquito afuera en las farmacias cuesta 1,000, 1,500 pesos, ¿no? Entonces, todo este contexto, ¿no? Todo la cuestión de cómo decirle también al paciente y a los familiares que tienen que ahorrar mucho dinero, al menos 1 año antes, 6 meses antes, para poder ser trasplantados.
¿Y qué es lo que primero les preguntamos a estos pacientes? Personalmente, ya que los he conocido, ¿cómo estás? ¿Tienes que seguir las indicaciones? ¿Qué pasó? ¿No tomaste el tratamiento cuando llegan otra vez a la sala de urgencias y no pudieron, pues, no sé, por los recursos o qué sé yo, no pudieron cuidarse bien, ¿no? Y se desaniman, caen en depresión, tenemos que llamarle a los psicólogos, a los psiquiatras para que vuelvan a reincidir, que tienen que cuidarse, que este es un procedimiento largo y que tienen que estar certeros en que tal vez no llegue el momento del trasplante, que esto es lo que más puede aquejar al paciente, ¿no? Que no se dé ese día en el que el paciente va a poder trasplantarse y decirle, ¿no? Pues no te vas a poder trasplantar, pero puedes seguir cuidándote hasta el momento en el que lamentablemente fallezca, ¿no? Cuando ya están a punto de llegar a la meta y cuando los vamos a llevar al quirófano, ¿no? Llegan al área de urgencias a las 6 de la mañana, porque pasaron todo el protocolo y hay un órgano disponible para ellos, ¿no? Preguntarles a qué hora comieron, que hayan comido lo que les guste un día antes para poder entrar al quirófano y pues recibir el órgano y saber que les va a ir bien y comentarles, te veo cuando salgas de quirófano, ¿no? ¿Cuál es el manejo que se les da en urgencias? De primera instancia, la verdad es que esta parte del desempeño de los profesionales en urgencias es de suma importancia. ¿Por qué? Yo hablaría esta parte de hospitales de trauma, porque es donde se ve más, ¿no? Donde los pacientes por un accidente tuvieron muerte encefálica y se pueden preservar los órganos. Aquí en el instituto son muy pocos los casos que llegamos a ver en esta parte, ¿no? Pero sí los llegamos a ver. Entonces tenemos que detectar, ese es nuestro principal trabajo en el área de urgencias. Detectar este tipo de pacientes, los que puedan ser donadores de órganos. Obviamente con todo el contexto que el maestro Mateo les comentaba antes, ¿no? Sensibilizar a la familia, tener sus consentimientos informados y todas estas situaciones para realmente crear una oportunidad y poder salvar más vidas, ¿no? El manejo inicial pretrasplante es base primordial para el desarrollo exitoso del mismo, por supuesto, como ya lo comentaba, desde comentar al paciente que se tiene que cuidar hasta la parte monetaria y darle ánimos, ¿no? Todo el transcurso del proceso, que lamentablemente es muchas veces donde caen en urgencias y los volvemos a ver nuevamente, les damos el mejor apoyo hasta psicológico, ¿no? Para hacerlos entender que tienen que estar bien para poder recibir un órgano, porque no va a ser válido que el paciente reciba el órgano y el paciente no se cuide nunca, ¿no? Y vuelva a recaer en la misma situación, que es mucho el contexto diferente, ¿no? Por ejemplo, que haga rechazo, eso ya sería otra cuestión importante, ¿no? Y como les comentaba, el manejo psiquiátrico y psicológico es indispensable. Estos pacientes, desde que entran a la lista de espera de trasplante, tienen manejo psiquiátrico y psicológico, ¿sale? Porque no nada más es el hecho de saber que van a recibir el órgano, sino también que pueden morir dentro del tiempo quirúrgico o posterior al trasplante por algún rechazo, ¿no? Tenemos que aterrizar bien a los pacientes y a la familia, porque en algunas situaciones nos han llegado hasta a violentar, no físicamente, verbalmente, porque mencionan que nosotros tuvimos la culpa, ¿no? Que si él no se hubiera trasplantado, él seguiría vivo. También tenemos que entender esta situación familiar, ¿no? Y obviamente también a la familia se le tiene que dar apoyo psicológico. Y el dinero, lamentablemente, y lo vuelvo a repetir, de la parte más importante en el trasplante. Y la elección de los pacientes candidatos al trasplante deberá hacerse bajo consideraciones médicas y quirúrgicas únicamente. No se discriminará por estatus social, el género, la raza y la apreciación pública o personal. Los criterios de selección deberán ser transparentes y disponibles al público. Una pregunta que me hacen muy cotidianamente mis alumnos es, ¿y si el paciente tiene VIH, profesor? ¿Se puede trasplantar? Si el paciente tiene más de 65 años, ¿se puede trasplantar? Sí se puede trasplantar. Está bien estructurada las guías acerca de trasplante, y hablo acerca de las guías del Instituto Nacional de Nutrición, donde son muy específicos con estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tengan VIH
deberán estar tomando adecuadamente sus fármacos y no haber tenido hospitalizaciones mínimo en un año para poder ser considerados dentro del trasplante, así como los pacientes que tienen diabetes o que son mayores de 65 años, que, por ejemplo, los de diabetes que tomen el tratamiento adecuadamente y sus niveles de glucosa estén en los valores estándar. Sí se pueden trasplantar estos pacientes. Pero pues ya llegando el día del trasplante, ¿qué es lo que hace el personal de urgencias, no? Antes que nada, pues felicitar al paciente porque va a recibir un órgano nuevo. Todo debe de ser positivo dentro del área, ¿no? Y pues ya la parte secuencial que nos toca, preguntar si tuvo un ayuno de 8 horas, si tiene el material requerido. Esto es muy importante. Si el paciente le falta alguno de los materiales, no entra al área de quirófano, ¿sale? Obviamente no se les pide un día antes. Los pacientes ya deben de estar preparados con el material semanas antes del trasplante o meses antes, ¿no? Porque no se sabe qué día puede llegar. Así como hoy puedo inscribirme a la lista de trasplantes, puedo ser trasplantado si tengo buena oportunidad el día de mañana, pero si no, hasta diciembre. Pero los pacientes y los familiares ya tienen que tener este material dentro de sus posibilidades y ahí resguardado para que el día que les toque puedan llegar sin problema con él. El material requerido para pacientes que van a ser trasplantados por hígado, lo más importante, los catéteres de alto flujo, catéteres Swan-Ganz, centrales, la albúmina que es indispensable y los inmunosupresores, ¿ok? Como los anticuerpos monoclonales, como ya les comentaba. Y en el prequirúrgico, obviamente, vamos a poner una instalación de un acceso vascular para la solución de base que va a llevar al área de quirófano, tomas de muestras sanguíneas, tener ya estrictamente qué tipo de sangre va a ser el paciente, porque van a ocupar muchos paquetes globulares, ¿no? La valoración anestésica es muy importante. Va a llegar el médico anestesiólogo, nos va a dar la prescripción de su valoración y nos va a decir qué fármacos vamos a tener que administrarle al paciente antes de que entre a la sala. ¿Qué medicamentos de premedicación ocupamos? Y yo creo que esto es en todos los hospitales, ¿no? Por ejemplo, se les da metoclopramida o ranitidina para alguna reacción adversa dentro del procedimiento o con algún fármaco con los inmunosupresores que vayamos a ocupar. Los bañamos con toallitas de clorexidina. El paciente antes de llegar al área de urgencias ya tiene que venir bañado en casa y nosotros volvemos a reimpregnar todo su cuerpo con toallitas de clorexidina. Esto para disminuir la infección de sitios quirúrgicos, ¿sale? Y obviamente algo de lo más importante, la actualización del expediente clínico. Que el paciente tenga por lo menos valores de laboratorio que no rebasen los 3 meses, ¿sale? Obviamente al ingreso de urgencias les volvemos a tomar para asegurar toda la situación y que no vaya a caer en alguna sorpresa, ¿ok? Y lo más importante, acompañar al paciente a nuestra sala con el familiar. El familiar se va a despedir de su paciente hasta la entrada del área de quirófano, ¿ok? Eso es indispensable para estos pacientes, para que tengan el apoyo psicológico y pues quién no va a querer ver a su familiar antes de entrar a una sala de urgencia, de quirófano, ¿no? Qué miedo estar ahí en esa camilla, pero hay que darles ese soporte al familiar, ¿okay? Es de suma importancia. Yo me atrevería a decir que esta parte es de las más importantes para el éxito del trasplante de órgano. El primer contacto es de suma importancia en el desarrollo del trasplante. Hay que hacer énfasis en disminuir la ansiedad del paciente y mejorar la comunicación efectiva con el paciente y familiar. Hay que decirle al familiar, obviamente esta parte también la maneja el médico cirujano, que es la que le corresponde, pero pues nosotros somos los que estamos más tiempo con el paciente y el familiar y los conocemos más por toda la expectativa que tuvimos previo al día del trasplante. Entonces hay que comentarles que van a hacer cirugías largas, que no tiene que estar ansiosa, que tiene que estar tranquila dentro del área de espera del paciente. Y posteriormente, pues el paciente saldrá del área de quirófano y pues lo volvemos a ver hasta que afortunadamente o desafortunadamente los vemos en la calle tranquilos, ya con el órgano y semanas o incluso meses después. Lamentablemente la historia que les contaba acerca de Brian no tuvo un final feliz, fue trasplantado
pero a los 3 meses empezó con falla del órgano y pues falleció, ¿no? Entonces esta parte que les comento acerca de sensibilizar a la familiar que no todo va a ser positivo dentro del trasplante, que es lo que queremos, ¿no? Y la mayoría de estos trasplantes son exitosos. Más del 95% dentro del instituto tiene esta posibilidad, ¿no? Que el trasplante va a ser exitoso. Pero sí hay que sensibilizar a la población, a la familia y al paciente. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Maestro Héctor, le agradecemos muchísimo su excelente presentación. Y ahora, para continuar con esta mesa, tengo el gusto de presentarles a la maestra en Enfermería Quirúrgica, Adriana Heréndira Vega García, quien es licenciada en Enfermería y maestra en Enfermería Quirúrgica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene 10 años trabajando en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, 7 años de experiencia en el quirófano y desde hace 3 años en la Unidad de Cuidados Intensivos. También es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Toluca, integrante del Cuerpo Académico Cuidado y Salud Ambiental registrado ante la SEP. Durante 3 años también se desempeñó como coordinadora general de la maestría en enfermería de esta misma institución y ha sido ponente nacional e internacional y autora de capítulos, libros y artículos. Maestra Adriana, bienvenida, gusto en saludarla. Adelante, por favor. Le voy a pedir que active su audio, por favor. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, ¿verdad? Yo espero que sí. Ya la escuchamos, maestra. Adelante. Ok, no sé si puedan ver ya mi pantalla, ¿me pueden decir? Sí, maestra, ya la podemos observar. Perfecto, muchas gracias. Pues igual que a mis compañeros maestros, quienes me han antecedido, quiero agradecer a la organización que me ha invitado para estar con ustedes en estos días y como lo decía el maestro Héctor, es agradable despejarnos un poco del tema de COVID, ya bastante estresados, preocupados y ocupados, por supuesto. Estamos en el manejo de esta pandemia y es bueno dar un respiro a otros temas. Y bueno, aparte, también me robo unos minutos para agradecerle al licenciado Andrés, quienes pues nos ha invitado a participar en esta mesa y hacer un reconocimiento de manera general a todas aquellas personas, a todos los que se encuentran o nos encontramos al frente de esta batalla de pandemia. Y en esta parte a mí me va a corresponder hablar de la enfermera quirúrgica y quiero sumarme a ese reconocimiento porque son compañeras que el día de hoy están enfrentando esta pandemia sin tener la expertise o ese contacto con un paciente crítico dentro de una terapia intensiva. La verdad es que reconozco su labor, reconozco ese profesionalismo que nos caracteriza a todos los profesionales de enfermería. Y bueno, voy a iniciar con mi presentación y en este sentido, cuando me llega igual la invitación y veo el tema historia de un trasplante, durante 7 años que estuve en el área quirúrgica del instituto, podría contarles miles de historias acerca de todos los trasplantes de todos los pacientes, perdón, que me tocó participar en esa cirugía, ya sea de trasplante renal o de trasplante hepático. Pero sin duda, pues una de las cirugías que a mí más me apasiona es el trasplante de hígado. Por la complejidad, por las vicisitudes mismas que se pudieran presentar. Y cuando me remonto a la historia de un trasplante, pues siempre te acuerdas de algún paciente o de alguna paciente. Sin embargo, para poder aterrizar este tema, yo me preguntaba, vemos la historia de un trasplante desde la visión del paciente,
desde la visión de un equipo coordinador, desde la visión de un personal asistencial, cuál es nuestro caso, o desde la visión de toda una sociedad. Y bueno, entonces vamos a empezar a hablar. Desafortunadamente el tiempo es muy corto, pero les voy a compartir parte de lo profesional, pero también algo que estamos olvidando o a lo cual nos estamos enfrentando ahora, que es trabajo en equipo y cuidado humano. Y lo vamos a ver desde esta parte del quirófano. Bueno, como ya lo comentó el maestro Mateo, pues en México, desde 1963, pues el primer trasplante renal que se dio fue en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en el Instituto Nacional de Nutrición, en donde nosotros nos encontramos, pues el primer trasplante fue exitoso, fue en 1988 de hígado. Nada más como para recapitular. Y bien, durante estos años, así como lo hemos mencionado en este escenario, la historia, pues obviamente no se podría llevar a cabo cualquiera de estas situaciones quirúrgicas sin la participación de la enfermera. La participación del profesional de enfermería dentro del área quirúrgica debe de ser crucial, debe de ser oportuna, debe de ser efectiva. ¿Por qué me refiero a esto? Regularmente, cuando hablamos de una parte muy esencial, hablamos de un trabajo en equipo. Y en el área quirúrgica, el trabajo en equipo nos podemos remontar a solamente dos personajes importantes, que es la enfermera circulante, la enfermera instrumentista. Sin embargo, al día de hoy podemos hablar de algo que nosotros llamamos trabajo en equipo transdisciplinario. ¿Por qué transdisciplinario? Porque estamos hablando de las diferentes disciplinas, de los diferentes contextos, que ya igual lo comentaba tanto el maestro Mateo como el maestro Héctor. El hecho de que nosotros tengamos a un ser humano, y eso quiero que nos quede muy claro, al final es un ser humano como nosotros, con diferentes roles en esta vida, puede ser hijo, papá, mamá, o una persona muy querida. Necesitamos remontarnos a esta parte del trabajo en equipo transdisciplinario. Lo tenemos que ver como un todo, como enfermería ve a todos sus pacientes. Sin embargo, al estar en el contexto quirúrgico, como les comento a mis alumnos también, tal pareciera que todo lo vemos de forma instrumental y es como la sociedad también nos ve, incluso entre nuestros mismos compañeros del área, entre intensivistas, urgenciólogos, compañeros en piso y demás, pues nos ven solamente eres como muy instrumental, o sea, ¿qué podemos hacer? Y bueno, en este sentido, el trabajo en equipo transdisciplinario va a comprender absolutamente a todos quienes participamos para que se lleve a cabo todo este proceso exitoso de un paciente que necesita un órgano para poder vivir. Y esto va desde una coordinación de trasplantes, desde el área administrativa, una logística institucional de la cual ya hablaban mis compañeros, un profesional de trabajo social, los profesionales de medicina. Y aquí quiero recalcar que, bueno, el paciente que es sometido a un trasplante, sea de hígado, renal y de todos los demás componentes, pues prácticamente visita a todas las especialidades que podemos tener en el instituto y en los demás hospitales. Un paciente que va a ser sometido a un trasplante de hígado, de riñón, de pulmón, de páncreas y demás, el trasplante de brazos, por ejemplo, que también tuvimos en el instituto, no solamente debe de ver al médico, al trasplantólogo, necesitamos ver al psiquiatra, necesitamos ver al profesional, al cirujano dentista, necesitamos ver psicólogo, necesitamos ver nutrición, en fin, me podría pasar mencionándoles todo, pero es un gran equipo, profesionales del área de medicina, profesionales de enfermería, por supuesto que también en el instituto tenemos la fortuna, ¿verdad?, de contar con diferentes clínicas especializadas en las áreas. Entonces, también nuestras compañeras profesionales de enfermería que se encuentran ahí, pues conocen parte de la historia de estos pacientes. Profesional auxiliar
y equipo de limpieza. Yo creo que este trabajo en equipo, así como lo hemos hecho siempre, nadie sobra y a veces todos faltamos. Entonces es importante que nosotros tomemos en consideración desde cómo se va gestando todo esto para que nuestro paciente pueda llegar al área quirúrgica. Un área que desafortunadamente no a todos nos gusta como profesionales del área de la salud. Es difícil, es un área encerrada, si lo queremos ver desde esa naturaleza. Es un área muy específica, es un área en la que se combinan muchas especialidades, en la que se combinan diferentes tipos de estrés. No es lo mismo estar en una sala de recuperación o en una cirugía sencilla como pudiera ser una apendicectomía, que se puede complicar, por supuesto, a estar en una cirugía como lo es un trasplante de hígado o un trasplante renal. Bien, desde que nosotros nos dicen como profesional del área quirúrgica hay una posible procuración de órganos, desde la palabra posible hasta que se lleva a cabo, nosotros tenemos que tener un sistema de comunicación efectiva. Ese sistema de comunicación efectiva necesita estar muy de la mano con todo el equipo transdisciplinario para que nosotros podamos dar una respuesta efectiva y oportuna. Y esto me va a llevar, por supuesto, al éxito de esta cirugía o de este trasplante. El tiempo en el quirófano, a partir de que nosotros nos dicen que hay una posible donación de órganos, pues nosotros imaginamos en dónde va a ser la procuración, qué órganos van a procurar, si solamente hígado, riñón, y empezamos a pensar en los posibles receptores. Empezamos a visualizar o a vislumbrar, a preparar con antelación todo lo que nosotros podamos ocupar de consumibles, de instrumental, verificar que esté listo absolutamente todo, porque esto nos lleva a algo que nos marca la OMS, que es la cirugía segura. Para que nosotros podamos ejecutar una intervención quirúrgica, pues necesitamos tener el material necesario para que se pueda llevar a cabo. En este caso, bueno, dependiendo si es trasplante de hígado o si es un trasplante renal. Pero justo cuando sucede todo esto, del tiempo quirúrgico o el tiempo en el quirófano, porque no lo podemos llamar como tiempo quirúrgico aún, sino es el tiempo que transcurre en el quirófano, de que nos dijeron que hay una posible procuración, en que van a solicitarnos el material para la procuración. Nos enteramos a dónde va. No, pues va a Culiacán, va al Estado de México, a la zona que sea. Nosotros empezamos a hacer los cálculos de tiempo. Quizá en mi turno o quizá a mí ya no me toque ese trasplante. Sin embargo, tengo que visualizar, tengo que anclar todo para que a mis compañeros no les falte nada y sobre todo para que nosotros podamos dar un cuidado de calidad dentro del área quirúrgica. Es una suma de esfuerzos impresionante. Y durante este tiempo que nosotros nos pasamos preparando esa sala quirúrgica, pues hay alguien afuera que se llama paciente, con un nombre, ¿verdad? Que está esperando ansiosamente un trasplante de órgano, porque eso significa que le vamos a poder dar o él va a tener la oportunidad de vivir unos años más bien, porque ha vivido durante este tiempo, pero a lo mejor con visitas constantes al área de urgencias, con múltiples consultas, con días que han sido o significado para ese paciente, pues no días tan buenos. Entonces, esto le alimenta la esperanza y como lo decía mi compañero Héctor, desde que llega al área de urgencias, el paciente puede verse emocionado, puede verse preocupado, porque son sentimientos que el paciente nos ha referido o los ha manifestado. También es cierto y mencionamos que podemos llamar a 3 posibles receptores y esto, o a 2, dependiendo. Al momento que salen las pruebas y todo, decirle a 2, pues no te va a tocar, es un poco complicado, ¿no? Porque rompes la esperanza, rompes esa ilusión que nuestro paciente tenía y eso puede implicar ciertas vicisitudes que más adelante pueden implicar en alguna otra situación. Bueno,
¿Cuál es la secuencia a partir de que nosotros en el área quirúrgica sabemos que el trasplante se va a llevar a cabo, que va a ser hígado, riñón o ambos? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que saber? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Bueno, lo ideal, ¿verdad?, es la selección del profesional o del personal ideal para este tipo de cirugías. En muchos de los hospitales o instituciones tenemos un equipo específico de trasplantes, y el equipo específico de trasplantes no solamente es del área quirúrgica. El equipo específico de trasplantes va desde el profesional de enfermería que está en urgencias, el profesional de enfermería que está en el área quirúrgica y el profesional de enfermería que está en el área de terapia intensiva. Sin embargo, conocemos nuestras limitaciones, conocemos el desabasto, si lo quieren llamar así, del profesional de enfermería. Entonces, lo óptimo sería seleccionar al personal ideal, preparar el equipo y conocer a nuestros pacientes. Seleccionar al personal de enfermería es instrumentista, circulante o circulantes, de acuerdo al programa que nosotros desarrollemos en cada una de nuestras instituciones. Se dice que para un trasplante renal, para un trasplante de hígado, se debe seleccionar al mejor instrumentista y al mejor circulante. Yo les puedo decir que seleccionar al mejor instrumentista y al mejor circulante cuando se tenga la suficiente madurez y la suficiente preparación. Esto nos lo ha enseñado a lo largo de todo este tiempo la práctica. Puede resultar ciertamente beneficioso o puede resultar ciertamente contradictorio cuando el profesional que tenemos no es tan ávido, no es tan hábil. Puedes tener una especialidad, puedes tener una maestría, pero es tu primera vez en el quirófano. Entonces, creo que esto requiere de entrenamiento, requiere constancia y requiere de mucho conocimiento, por supuesto, de un soporte metodológico, de un soporte científico, para que yo pueda estar parada en ese escenario y repetir paso a paso lo que se va a hacer. Mis alumnos me comentaban en alguna ocasión, maestra, es que pues yo necesito que me diga qué es lo que voy a utilizar para ese trasplante. Y yo se los podría decir sin más ni más, me lo sé tan de memoria, pero yo creo que es necesario que seamos profesionales críticos, profesionales observadores y profesionales con ese pensamiento crítico necesario para no seguir una rutina. Quirófano se caracteriza por hacer una rutina. Sin embargo, tendremos que cambiar ese paradigma, que es muy difícil, y no hacer una rutina, sino hacerlo por conocimiento y por conciencia. Después, ya cuando tenemos seleccionado al personal, profesional de enfermería, instrumentista, profesional de enfermería circulante o circulantes, pues necesitamos también, aparte del equipo de los recursos humanos, desde la enfermera de recuperación o del preoperatorio, personal afanador, personal de trabajo social, y quienes vayan a intervenir en este procedimiento, hasta también recursos materiales disponibles, como ya se los había comentado. Una parte muy importante es conocer a nuestros pacientes, conocer al donador y conocer al receptor. De manera general, quizá no tengamos un protocolo establecido en nuestras instituciones, hablo de manera general, y no nos damos a la tarea de saber el donador por qué fue, por un traumatismo craneoencefálico, qué fue lo que sucedió y cuántos años tiene, qué características o qué comorbilidades o qué tenía ese donador, ¿no? Porque esa es parte de lo que yo voy a necesitar para poder brindar los cuidados necesarios dentro del área quirúrgica, ya sea como profesional circulante o como profesional instrumentista. Y bueno, del receptor necesito conocer, por supuesto, la historia clínica, como ya lo comentaba mi compañero Héctor. Es importante conocerla porque de ahí podemos partir nosotros y de ahí se parte, por supuesto, para la planeación de una cirugía exitosa como profesional instrumentista. Entonces, básicamente son como que estos 3 pasos simples, pero que realmente resultan muy complejos. Sobre todo cuando tenemos, yo lo enfoco mucho, por ejemplo, en el turno nocturno,
pues, en el cual yo he estado casi siempre, pues no tenemos esos recursos humanos que nosotros quisiéramos tener para poder entrar a este tipo de cirugías. Ojo, no digo que todos los que están dentro del área quirúrgica no sean capaces. Por supuesto que sí, hay profesionales que llevan años haciéndolo y tienen esa habilidad para poder realizarlo. Bien, una vez que el órgano llega al quirófano, pues es como nosotros iniciamos esa carga de adrenalina, ¿por qué no de estrés? Porque debemos hasta eso permitírnoslo. Yo les puedo decir que después de 2 años de no instrumentar un trasplante de hígado o año y medio, pues si ahorita me dicen, te toca instrumentar, pues por supuesto que lo voy a hacer, pero va a haber esa parte de, y si es esto, si me falta ese poco estrés que nosotros como profesionales de enfermería sabemos dominar de forma correcta. Lo manifestamos en otra forma. Bien, una vez que el órgano llega a la institución, pues previamente, ya les había comentado, nosotros tenemos una logística en la cual nosotros ya preparamos nuestra sala o nuestras salas. Anteriormente se manejaban 2 salas quirúrgicas, ahora se puede manejar una, en donde nosotros tenemos el paciente y el órgano. ¿A qué me refiero con esto? Hay un equipo tanto de anestesiólogos, de trasplantes, como de médicos de trasplantes y de enfermería, en el cual nosotros necesitamos tener por lo menos 2 salas o una sala completa en donde hagamos la procuración o el back table, que es la preparación de ese órgano para ser implantado, pero al mismo tiempo también tenemos al paciente para hacer todo el proceso de invasión de catéteres, de sondas, que es con lo que vamos a arrancar para que podamos llevar a cabo esta cirugía. Y bueno, en el back table, como les comentaba, es básicamente hacer la preparación del órgano, verificar, aquí por ejemplo tenemos las imágenes de un hígado, cómo viene el hígado, cuáles son las condiciones físicas, cuáles son las condiciones de perfusión, si es necesario hacer algún parche, si es necesario hacer alguna corrección, verificar que no haya fugas, que el órgano esté en óptimas condiciones y a una temperatura muy específica, que el órgano se encuentre en lo mejor para poder ser implantado a nuestro paciente. Bien, y al mismo tiempo les comento, pues nuestro paciente está siendo invadido. Y otro de los puntos importantes es cuando nuestro paciente ingresa a sala. Ya lo comentaba el maestro Héctor, que el familiar esté hasta el último momento, hasta el transfer con ese paciente, pues nos va a dar cierta seguridad a nosotros como profesionales, pero también sobre todo al paciente. Y quiero que algo les quede muy claro aquí. Una vida depositada en tus manos. El paciente afuera puede estar con el familiar, pero en el área quirúrgica no lo está. Entonces, ahí podríamos hacer uno de los pasos de cuidado que nos refiere Swanson, que es estar con y ser para. Porque en este momento el paciente se queda solo, con perfectos desconocidos, y es algo que ahora estamos viviendo. ¿Cómo podemos hacer ese cuidado humano en el quirófano? Algo de lo que refiere la doctora Jean Watson y algo que pude estudiar hace 7 años, es cómo se da ese contacto de la enfermera quirúrgica con el paciente. Y primero que nada es la observación. Nosotros como profesionales de enfermería, ya dentro del área quirúrgica, pues estamos con un uniforme especial, con un gorro, con un cubrebocas, pero eso no nos impide tener la mirada expresiva y, pues, por supuesto, hablar. Y creo que es algo a lo que nos estamos enfrentando ahora nuestros compañeros que están en las otras áreas, que no es quirófano, pues nos están entendiendo, ¿no? Porque nuestros pacientes no nos reconocen. No podemos ser visibles a ellos en una totalidad. Entonces, el punto más importante es la observación, la verbalización, el cómo te sientes, cómo estás, mi nombre es... creo que eso le da seguridad a nuestro paciente, puede calmar la ansiedad y lo hemos demostrado. La escucha activa,
escuchar a su paciente y no solamente llenar un protocolo preoperatorio para decir si cumplieron con los enjuagues de clorhexidina, si viene con todos los medicamentos, que por supuesto es importante para esa preparación prequirúrgica, pero que necesitamos escuchar qué más necesita ese paciente. Y finalmente algo que nosotros llamamos toque terapéutico. Creo que es indispensable que a los pacientes que entren en el área quirúrgica, independientemente sean pacientes de trasplante o no, les toquemos y bienvenido, te va a ir bien, vamos a estar contigo, mi nombre es Adriana, lo último que vas a escuchar es mi voz y ustedes le tienen que garantizar a ese paciente que lo último que va a escuchar es su voz. Si están en un enlace de turno, pues van a decir, a lo mejor ya no me escuchas cuando termine la cirugía, pero va a estar otro de mis compañeros. Entonces, ir aumentando esa seguridad y disminuyendo la ansiedad de nuestros pacientes es fundamental para ese resultado exitoso de un trasplante y de cualquier cirugía. Les comentaba, somos personas con uniformes, todas parecemos iguales, el paciente no distingue entre enfermeros, afanadores, camilleros y profesional médico y de enfermería. Y bueno, lo más real es la mirada, ¿no? La forma en cómo nos dirigimos y que escuche nuestra voz. Es importante también contextualizar a nuestro paciente porque es la primera vez que él se va a enfrentar a un quirófano, quizá. O a lo mejor pudo haber sido que en ocasiones anteriores las cirugías que haya tenido no hayan sido del todo tan agradables o tan armoniosas, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces, contextualizar a nuestro paciente en que es un lugar frío, para él va a ser un lugar bastante inseguro porque no va a tener a nadie, solamente vamos a estar nosotros y no nos conoce. Afuera tuvo la oportunidad de conocer a lo mejor a los médicos de trasplantes, al profesional de enfermería que estuvo en la parte de la procuración, porque ahí les van dando seguimiento, pero con las enfermeras quirúrgicas el primer contacto desafortunadamente lo tienen hasta que ingresan al área quirúrgica. No todos los hospitales manejamos la visita preoperatoria y eso, bueno, creo que sería una de las partes más importantes en las cuales se debería de trabajar para que nosotros podamos conocer mejor a nuestro paciente. Bien, ¿qué es lo que sucede durante la cirugía? Yo siempre les hablo a mis alumnos que en este tipo de cirugías y de manera general, tenemos como estos puntos de cuidado específicos o puntos de cuidado críticos, tanto de la enfermera circulante como de la enfermera instrumentista. Y la primera a la que voy a mencionar es a la circulante. ¿Qué es lo que cuidamos o qué deberíamos de cuidar? Primero que nada, bueno, pues nuestro paciente, pero también debemos de procurar y cuidar a nuestra enfermera instrumentista. Toda la parte de la monitorización, el equipo médico y en general todo el entorno. Estos son los puntos críticos y los puntos más importantes que una enfermera circulante debe de tener en consideración para desarrollar cualquier cirugía. Siguiente sería la enfermera instrumentista. Los puntos específicos de cuidado como profesional instrumentista serán indudablemente primero el paciente, el instrumental, los monitores que ella tiene y el entorno. Si bien es cierto, quizá podamos tener aquí cierta controversia, pero a través del paso del tiempo y los años me han dado la respuesta a esto. Las enfermeras que están en el área quirúrgica, las enfermeras que están en una cirugía donde un paciente puede ser crítico y que por supuesto va a ir a una terapia intensiva, deberemos conocer o tendremos esa obligación de conocer qué es lo que sucede en el monitor, qué es lo que sucede en el ventilador, qué es lo que sucede en esa máquina de anestesia y por qué se está comportando así mi paciente. No somos especialistas en el área crítica, de eso me queda muy claro. Sin embargo, es importante que nosotros veamos todo ese recorrido, veamos todas esas necesidades de nuestro paciente, porque al final, así como el genérico de los ansiolíticos es un abrazo, aquí el genérico de todos va a ser un paciente. Entonces, tenemos que conocer más acerca de todos esos procesos invasivos, las características hemodinámicas de nuestro paciente, por qué le ponen un Swan-Ganz, para qué me sirve un Swan-Ganz, cuáles son esas presiones que está manejando, qué es lo que sucede, por ejemplo, en el trasplante de hígado, que tenemos esas 3 fases.
hepático, anhepático y de implante. ¿Qué puede suceder en la fase del anhepático y una vez que se lleva a cabo la reperfusión? Hay pacientes que nos caen en paro, entonces tendremos que saber qué es lo que sigue, qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro paciente pueda estar óptimo. Pero esto en verdad requiere de mucha preparación, requiere de conocimiento y desafortunadamente en México les puedo decir que las profesionales que están preparadas en trasplantes o que tienen el mayor manejo en trasplantes, pues hemos tenido que salir al extranjero para podernos preparar mejor. Y bueno, en el extranjero hablo de España, hablo de Estados Unidos, incluso Panamá tiene muy buen equipo de trasplante en enfermería. Después de la cirugía, ¿qué sucede? Siempre yo les digo, conocer a nuestro paciente nos va a garantizar un preoperatorio exitoso, un trans formidable o ideal y nos va a garantizar también una seguridad en el postquirúrgico. Y después de la cirugía o de este trasplante, pues nuestro paciente indudablemente va a una terapia intensiva. ¿Por qué? Porque tenemos cuidados mucho más precisos que requiere ese paciente. A lo mejor sale extubado o a lo mejor sale intubado, como es la mayoría de los casos, con algún descontrol metabólico propiamente por todo lo que hemos removido, porque es un nuevo órgano, porque hay un proceso de adaptabilidad. Y bueno, tendremos que ir a una terapia intensiva y en la terapia intensiva es otro contexto, es otro tenor. Algo que nosotros como profesionales de enfermería quirúrgica debemos hacer y para que le facilitemos también el cuidado a nuestro compañero del área intensiva es hacer una valoración de nuestro paciente por aparatos y sistemas y tener un código de presentación cuando nosotros entregamos a nuestro paciente o se hace un enlace de turno tanto en el quirófano como en la terapia intensiva. Entregar por aparatos y sistemas a nuestro paciente como un todo nos va a garantizar que podamos cubrir al 100% todas esas pequeños detalles que nosotros pudimos observar durante la cirugía y que eso le va a servir a mi compañero intensivista para que pueda otorgar cuidados, para que pueda facilitar los cuidados y podamos tener un paciente que en una semana, si así lo podemos ver, en una semana o unos días más puede estar en su casa. Y bueno, hablamos del paciente, hablamos del profesional de enfermería y finalmente para la reflexión yo les dejaría estas preguntas desde el punto de vista quirúrgico. ¿Se han preguntado cómo se siente el profesional de enfermería de participar en esta cirugía cuando no se tiene el entrenamiento necesario? El paciente recordará al profesional de enfermería de quirófano. Creo que es algo que nos está sucediendo ahora también con la pandemia y con todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Estamos todos protegidos, solamente conocen nuestra voz, nuestro nombre, pero pues quizá no nos va a reconocer. ¿Y qué podemos cambiar y qué podemos mejorar en este aspecto quirúrgico y en general del trabajo en equipo que nosotros tendremos que desarrollar desde que sabemos que un paciente va a ser trasplantado? Y bueno, muchísimas gracias a todos. Con esto termina mi participación. Muchísimas gracias, maestra Adriana, por su excelente presentación y muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. A continuación vamos a hacer una ronda de preguntas. Les pido por favor a las personas que tengan alguna duda que lo coloquen en el chat de aquí de Zoom. Y mientras se deciden en las preguntas, me gustaría a mí lanzarles la primera, que sería para los tres, por favor, ¿cuál es el consejo que le darían a los estudiantes o a los profesionales de la salud que quieren tener un acercamiento con el área de trasplantes desde la perspectiva de enfermería? Maestra.
Gracias, maestro, gracias. Un acercamiento en cuanto Híjole, a qué parte. creo que uno de los principales consejos que yo podría dar, y no solamente específico para el área de trasplantes, es que cuando algo te gusta, cuando algo te interesa, cuando algo llama tu atención y quieres ser experto en esa área, es que no dudes en hacerlo. El fundamento de todo es estudiar, el fundamento de todo es conocer, el fundamento de todo es no perder eso que nosotros nos planteamos como meta en algún momento y poderlo hacer y no desistir. El área de trasplantes es un área enigmática, si lo quisieran ver desde ese punto de vista. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar qué es lo que hacen en el área de coordinación de trasplantes, que también es un área fascinante. En el área de urgencias, conocer a esos pacientes y ver cómo llegan y después verlos cómo se van, la verdad es que es muy gratificante. Bueno, en el área quirúrgica que es mi área, ¿verdad? Yo qué puedo decir ahí, que es un acto en el cual nosotros podemos estar fascinados con lo que hacemos. Si lo quieren hacer, háganlo. Nadie les pone un límite. Solamente necesitamos tener ese fundamento. No sé, mis compañeros. Maestro Mateo, adelante. Bueno, pues yo les puedo dar la perspectiva desde la parte de coordinación y también en la parte operativa, ya que pues, bueno, también lo he vivido. Solamente sí coincido bastante con la maestra Adri, que siempre es que lo principal es que ya estando inmersos en el área, que lo hagan con toda la seguridad, que le tomen ese cariño. La verdad es un área impresionante viéndolo desde la parte de la procuración del órgano, de ver cómo una persona que deja de ser pues vaya una persona viva puede aportar muchísimo y dar un estado de salud bastante favorable al que ya tienen, y eso yo creo que nos hace ser como más humanos, nos hace ser como más críticos y tomarle muchísimo cariño. Yo algo que, bueno, sí les quería comentar es que mientras yo estuve haciendo el servicio social, estuve en trasplantes y trabajamos un protocolo de cuál era la perspectiva del personal de salud hacia la donación de órganos. Y desafortunadamente aún no tenemos como esa cultura de verlo por la parte de la salud, de la parte fisiológica. Aún hay muchísimas creencias hablando de cuestiones religiosas, de cultura y demás, que sí limitan bastante la donación de un órgano. Entonces, tendríamos que ser también muy cautelosos en esta parte, insertarnos y de ahí tomar una perspectiva muy distinta y favorable hacia lo que es la donación de un órgano. Adelante, maestro Héctor. Gracias. Pues, ¿qué le podría decir a los estudiantes? En todas las áreas médicas, esta parte de la enfermería, si no lo hacen con amor y pasión, no funciona de nada. Les tiene que encantar, les tiene que gustar, les tiene que llamar la atención y remover todo lo que tenga que remover dentro de su ser para poder hacerlo bien. Obviamente se requiere de mucho ímpetu estudiar. La verdad es que la base más importante de todo, y siempre se lo recargo a mis alumnos, ¿no? Esto no es un juego, tenemos que saber las cosas más mínimas para poder ayudar a las personas. Entonces, la base importante personalmente para mí es que lo hagan con pasión, si es que se quieren dedicar a esto, porque esto requiere demasiado esfuerzo físico y mental y de corazón.
Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, maestros. A continuación voy a leer algunas preguntas del chat y ustedes me indican quién quiere contestar. La primera pregunta es de Leslie Mejía. ¿En qué momento mi paciente debe hacer el cambio del psicólogo al psiquiatra? Esa yo la voy a contestar. Es una parte súper importante esta que mencionan. La verdad es que debe de ser un trabajo en conjunto. Obviamente la primera evaluación tiene que ser psiquiátrica para determinar si el paciente no tiene alguna cuestión de enfermedad específica que requiera fármacos, ¿ok? Posteriormente tendrán que acercarse al psicólogo para llevar un tratamiento psicológico dependiendo de lo que haya encontrado el psiquiatra. Pero al final del día es una tarea en conjunto. No puede existir el psiquiatra sin el psicólogo, pero lo importante es primero visitar al psiquiatra para determinar que no haya una enfermedad ya apegada al paciente que requiera tratamiento farmacológico. Bueno, yo les comento otra parte de la parte psiquiátrica. La evaluación psiquiátrica se da para ver, coincido con el maestro Héctor, pero también una parte importante es ver si realmente va a cuidar ese órgano. El psiquiatra aquí es una de las primeras especialidades que ve al receptor, porque se da el caso de que pasan por la disciplina de psicología y completamente bien, pero al llegar con el psiquiatra detecta que no es un buen candidato porque tienden a tener esas conductas como depresivas, como de que son muy tendientes a desarrollar una enfermedad psiquiátrica secundaria al trasplante, porque se llegan a deprimir tanto y descuidan completamente el órgano. Eso es lo que principalmente veíamos en las sesiones clínicas para la otorgación de órganos. Ok, muchísimas gracias, maestros. La siguiente pregunta sería, ¿qué tanto le puede afectar emocionalmente al personal de salud? Maestra Adri. Afectar emocionalmente en el sentido de la recepción o si hay un fallo nos ha tocado ver, porque desafortunada o afortunadamente la historia sí es, ¿no? Es ensayo, error, pruebas, funciona, no funciona. Nos ha tocado despedirnos de pacientes dentro del área quirúrgica y emocionalmente yo creo que sí nos puede llegar a afectar. Sobre todo, yo traigo a colación un caso, ¿no? De un paciente que igual lo tuvimos por un implante de hígado y pasa a la terapia intensiva, en menos de 24 horas hace rechazo, lo sometemos a fase anhepática total durante 24 horas en Prisma y me vuelve a tocar a mí, por ejemplo, en esa guardia, el otro trasplante lo colocamos como emergencia nacional, pudimos trasplantarlo y al final tuvo que entrar de nuevo a cirugía porque había una falla en la anastomosis, estaba sangrando mucho y el desenlace fue fatídico. O sea, al final, desafortunadamente, los esfuerzos que nosotros podemos hacer humanamente desde la ciencia sí nos puede afectar emocionalmente y es importante, quizá no lo tomamos o no lo tocamos ahora, pero el profesional de enfermería, tanto el profesional médico, debe ser tratado y llevado también en un aspecto psicológico. No podemos estar tan descuidados, lo hemos visto ahora en la pandemia. Y créanme que estar en una cirugía de trasplantes, yo se los puedo comentar sin ningún problema. A mí hay algo que me causa, por ejemplo, en una amputación, o sea, ver el miembro amputado, la verdad es que no me gusta. Y podemos encontrarnos con profesional de enfermería
que igual ver el órgano, el hígado, el riñón, los brazos, es algo impactante. Entonces, sí tenemos que tener cuidado, o debemos de tener cuidado en esta situación. Y yo sí consideraría que nosotros tendríamos que estar en alguna sesión o con apoyo psicológico, porque a lo mejor decimos, estamos o ya nos acostumbramos, pero la realidad es que no. Luego salen ciertas conductas que, bueno, por decir ya nos acostumbramos, estamos pues alimentando esa parte que no quisiéramos. ¿Maestros? Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, dice Julio César Hernández, un ejemplo, con los pacientes B24, ¿pueden adquirir algún tipo de trasplante o se descarta por el sistema inmunológico bajo? Yo puedo contestar esa pregunta. Como ya les mencionaba antes, el protocolo, al menos del Instituto Nacional de Nutrición, lo demarca perfectamente. Pacientes que tengan B24, diabetes o enfermedades crónicas, pero que estén bien tratados, que realmente lleven la secuencia de fármacos adecuadamente y obviamente todos los estudios de laboratorio estables durante cierto tiempo, si no mal recuerdo es 1 año, 6 meses, pueden ser trasplantados. No es contraindicación para estos pacientes ser trasplantados. Muchas gracias, maestro. Ruth González nos pregunta, si el paciente que es donador muere fuera del hospital, es decir, en su casa, ¿qué tiempo es viable para que aún pueda donar sus órganos? Yo respondo esta pregunta. Bueno, si hay que ver la causa, o sea, depende si fue por, les comentaba, los tipos de donaciones son por muerte encefálica, traumatismo craneoencefálico principalmente, por fallo cardíaco, que es la parada cardíaca. Depende, o sea, se le tiene que dar una atención inmediata. ¿Y a qué me refiero con atención inmediata? Reanimarlo de inmediato y ver qué tanto daño tuvo, o sea, porque la persona obviamente puede ser recuperable. Si tuvo parada cardíaca, se le da masaje, tiene la atención de primeros auxilios, se lleva a un área hospitalaria y se estabiliza y demás, no tuvo daño neurológico ni absolutamente nada, o sea, no tendría mayor problema. Un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico, principalmente se dan por caídas, accidentes automovilísticos o en motocicleta, que era de los mayores casos que nosotros veíamos, deben tener una atención hospitalaria forzosamente, están principalmente en las áreas de cuidados intensivos y de ahí es de donde se toman, ya realizando todas las pruebas. Realmente en casa nunca nos tocó y sería un caso pues muy, muy complejo. No, la verdad no tuve el expertise, pero considerando que puede ser por algún paro cardiorrespiratorio, cardíaco respiratorio, finalmente se le puede reanimar y darle una atención hospitalaria. Muchas gracias, maestro. Voy a leer solamente 2 preguntas más. La primera de ellas es, ¿cuánto tiempo se pueden mantener los órganos y tejidos extraídos antes del trasplante? Maestra Adri, es su área, maestra. Bueno, pues va a depender sobre todo, qué órgano es. Tenemos diferentes tiempos para un riñón, para los riñones, para el hígado, para el corazón y para todo lo demás. Desafortunada o afortunadamente, afortunadamente quien puede tolerar un poco más es el riñón. Hemos visto que tenemos isquemias de hasta 14 horas. Obviamente esto va a repercutir indiscutiblemente en la funcionalidad ya del órgano y de la respuesta que tenga el paciente, ¿no? Nos hemos encontrado con casos en la literatura y en algunos congresos, ¿no? Que nos dicen, pues es que la isquemia total del riñón puede ser tuvo 25 horas. Dices, wow, o sea, 25 horas, no me quiero imaginar cómo estaba la creatinina.
por ejemplo. Entonces, sí tenemos como ese límite que puede ser para el riñón 14 horas, para el hígado de 10 a 12 horas, y lo podemos quizá prolongar un poquito más, pero yo insisto, entre menos tiempo tengamos expuestos los órganos al ambiente, pues mejor va a ser el resultado. ¿De qué depende también? De la parte logística de cómo esté la parte de coordinación y cuando llegan a la procuración, porque ahí también son otros trámites que se tienen que seguir y nos podemos tardar hasta el día completo, ¿no? O sea, más de 12 horas en el traslado. No sé, a lo mejor Víctor no me va a dejar mentir, ¿no? En una procuración en Culiacán y que tenemos que ir a Ciudad de México, aunque sea vía aérea, pues ahí tenemos otras condiciones más. Entonces, de lo que más trasplantamos nosotros en el instituto, como ya lo comentaron, hígado, riñón, el hígado dura menos 10, 12 horas, el riñón puede ser más tolerable hasta 14 horas. Una vez que ya han clampeado, que han pinzado, que se mantiene de 4 a 8 grados, duran en una hielera. No sé si quieres comentar algo más, Vic. Sí, bueno, los órganos principalmente, coincido totalmente con la maestra Adri, el que puede tolerar un poquito más sería el riñón. El hígado idealmente es trasplantarlo de inmediato, porque sí sufre muchas lesiones, se deteriora muy rápido, a pesar de mantenerlo a la temperatura establecida, que es de hasta máximo 4 grados, y que haya tenido una buena perfusión de custodión y demás, pero sí es viable de inmediato. De ahí, por ejemplo, las córneas, esas se pueden preservar hasta 24, 48, 72 horas, depende, duran un poquito más. Hueso, piel, esas llevan cierto proceso que pueden durar hasta un año en congelación y son totalmente viables. Bueno, les quería compartir acorde una experiencia. Esta vez íbamos a Baja California a procurar nos tocaba a nosotros hígado, pero hubo un problema aquí hay una coordinación entre el Centro Nacional de Trasplantes y el Instituto. Centro Nacional de Trasplantes se coordina con PGR, que son principalmente quien nos otorga el medio de transporte, pero ese día no estaba disponible, nos otorgaban un jet que tenían para viajes largos, un helicóptero en el cual nos trasladaba de aquí del Hospital K. González a PGR, y pues no nos dieron nada de apoyo aéreo, por consiguiente nos tuvimos que ir vía terrestre. Era como un arriesgue total, pero nos fuimos. Finalmente, llegando casi a Puebla, se descompuso la ambulancia. Ya no, pues dijimos ya no se toma. Y aquí es el papel importante del coordinador. El coordinador se puso de acuerdo con Policía Federal, y Policía Federal mandó apoyo de uno de los helicópteros Cóndor. Allá a media autopista se paró el tráfico, aterrizó ahí el helicóptero y nos fuimos en helicóptero a Baja California. Son experiencias muy, muy padres y que finalmente se llegó a buen tiempo, porque pues fue vía aérea, nos trajeron hasta acá y fue completamente viable el trasplante. Adelante. Muchísimas gracias, maestros. La última pregunta que les leería sería, después de ser trasplantado el paciente, ¿cuáles son los controles que lleva? Después de estar trasplantado, bueno, ya una vez que se estabilizan, va a variar el tratamiento de acuerdo a lo que se le haya trasplantado. Lo único y el expertise que tenemos nosotros es en cuanto a hígado, riñones, es lo que se ha trasplantado, y a brazos, pero ese ya tiene un poquito más de tiempo. Una vez que se es trasplantado, junto con el equipo de trasplantes, el equipo de medicina interna, se les ajusta su tratamiento.
Actualmente lo que se les está dando es prednisona. Algunos, raramente ya casi no se ve, pero se les da azatioprina y el mofetil-micofenolato y tacrolimus. Posteriormente se les toman niveles de tacrolimus, niveles de mofetil y se les va ajustando. Es como su mayor control. De ahí, pues al paciente trasplantado de trasplante hepático se le realizan PFHs, que son todo el perfil de función hepática, y al de renal se les toman controles, ya que están estables. Cada medio año se les da un seguimiento de pruebas de función renal, desde creatinina, suavos y demás. Todo es como el protocolo que se sigue de seguimiento al trasplante. Entonces, ¿tenga alguna otra observación, maestro o Héctor? No, la verdad es que es muy estricta esta parte. Además de eso, la alimentación, ¿no? Tienen que tener ahí una cita bien establecida con las nutriólogas, para saber qué pueden comer, qué no pueden comer, durante cuánto tiempo lo tienen que comer. Y eso conjunto, obviamente, con todos los cuidados de médicos, farmacológicos, que es lo más importante, ¿no? Que no dejen de tener el medicamento, que si no tienen dinero para poder comprarlo, se acerquen a alguna casa altruista para que les pueda aportar para tener el fármaco, que el cual van a tener que tomar toda su vida. Así es. De hecho, como lo comentó el maestro Héctor, una de las situaciones por las que más tenemos rechazo es porque el familiar ya no tuvo el medicamento, ya no tuvo el dinero suficiente para comprar el medicamento inmunosupresor. Entonces, pues es cuando más llegamos a reimplantes. Y son cirugías bastante complejas que, pues sin duda, ¿no? Como todas, ponen en riesgo la vida del paciente, pero nos van a someter a más cuidados específicos y cuidados intensivos. Exacto. Muchísimas gracias, maestros, a los tres por aceptar esta invitación, por acompañarnos el día de hoy, por su gran experiencia y profesionalismo. Esperamos contar con ustedes en próximas sesiones y con esto estaríamos terminando la sesión de hoy. Les pido a todo el público que nos apoyen a contestar nuestro método evaluativo que les estaremos mandando en el grupo de WhatsApp y también por el chat. Porque, como saben, OEPSA y la Coordinación de Enfermería somos una organización sin fines de lucro y para poder seguir organizando estas actividades necesitamos de su apoyo. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente, bye. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Les recuerdo que les estaremos enviando el método evaluativo a través del grupo de WhatsApp para que puedan acceder a él. Gracias a todos por su participación y que tengan un buen día.